Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a analizar varios puntos de lo que han sido las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela, desde el punto de vista económico, con el impacto de las sanciones, adicionalmente desde el punto de vista migratorio. Para ello le doy la bienvenida al profesor de la Florida International University, Eduardo Gamarra, quien adicionalmente es uno de los directores del Gordon Institute, que se encarga precisamente de todos esos estudios hacia América Latina. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí. Un placer estar con ustedes. Sí, en principio ya ha pasado más de un mes desde que las licencias petroleras fueron retiradas. Esto vuelve a un régimen de sanciones bastante estricto para Venezuela. Sus impresiones generales de lo que ha venido transformándose a partir de ese punto. Bueno, como bien saben, el gobierno del presidente Trump impuso sanciones con una digamos, política de máxima presión, que es algo que esta administración había implantado en su primer periodo. Retornó a esto, pero no de una manera muy clara, ¿no? Porque es más, envió señales muy mixtas, inclusive negociando con el presidente de facto Maduro en varias ocasiones, enviando en realidad un mensaje que había una parte del gobierno de Donald Trump que tenía conversaciones con Maduro y otra parte desde el Departamento de Estado que se preocupaba más de imponer las sanciones. Esas tensiones fueron resueltas en realidad quizás a último minuto, ¿no? Como bien dijiste, a un mes de estas políticas, aparentemente el impacto ya se está sintiendo en Venezuela. Y se está sintiendo porque pues hay unas restricciones muy grandes ahora para la exportación de petróleo venezolano. Ya Chevron no puede ser el intermediario, Chevron no puede acceder a petróleo venezolano y ponerlo en mercados legítimos. Hoy hay unas restricciones muy fuertes, no solo sobre Venezuela, pero sobre aquellos que compran petróleo venezolano y que lo tratan de poner en los mercados internacionales. Entonces, ya estamos viendo el impacto de estas nuevas medidas sobre la economía venezolana y estamos viendo también las respuestas del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, ahora, normalmente las sanciones se establecen para producir un cambio. ¿Usted cree, tomando en cuenta la experiencia de la primera administración, que ese cambio es posible a través de esta vía? Gabriel, hemos venido monitoreando el impacto de sanciones en varios lugares del mundo, no solo en Venezuela. Casos, por ejemplo, el caso de Rusia, ¿no? El caso de Irán, etcétera. Y lo interesante de las sanciones es que en muy pocas ocasiones sanciones logran un cambio de comportamiento en el régimen en el sentido que el que aplica las sanciones quiere. Es decir, Venezuela, gracias a las sanciones, no se está abriendo y democratizando. Más bien, lo que está haciendo Venezuela es que está ejerciendo mayor presión interna. Está llevando más bien al país a ser mucho más autoritario de lo que fue hace un mes, digamos, ¿no? Donde la idea era vamos a presionar a Venezuela con sanciones para lograr que pues se abran y acepten que tienen que democratizar el país. O sea, no logramos el comportamiento del régimen, pero tampoco logramos un cambio de régimen, ¿no? Entonces, la lógica de sanciones, o uno tiene que aplicarlas de una manera constante y muy fuerte durante muchísimos años, ¿no? Para tener un impacto, o simplemente uno tiene que estar satisfecho con la lógica actual, que aplicamos sanciones
pero más que nada por motivos políticos, para demostrar acá adentro, internamente, que sí estamos siendo duros con Maduro. O sea, ¿usted cree que estas acciones y el llamado a que esas sanciones se apliquen obedece más a un tema político interno en Estados Unidos que realmente forma parte de una estrategia en donde hay una finalidad de provocar ese cambio, de asfixiar económicamente al régimen? Ese punto es importante ahondar ¿Sabe? en. Es que lo que yo he entendido de esta administración en particular, ¿no? Y conociendo un poco el pensamiento de Marco Rubio, ¿no? Como profesor universitario y con esta idea de que ellos se van a involucrar supuestamente solo por motivos que afectan a la seguridad nacional de los Estados Unidos, no para promover la democracia, no por motivos, digamos, morales, ¿no? Pero más que nada por donde están involucrados los intereses de los Estados Unidos. Por eso hacía mucho sentido, inclusive, que al principio el señor Grenell, ¿no? Richard Grenell, fuera la punta de lanza de la política hacia Venezuela y que fuera y se reuniera con Maduro y que hablaran de, les levantamos las sanciones, pero ustedes aceptan, ¿no? A deportados. Esa fue la negociación original. Pero eso creó una reacción política en Estados Unidos muy, muy importante, particularmente acá en el sur de la Florida, donde pues obviamente se señaló la contradicción que tenía el mismo secretario de Estado, el secretario de Estado y la representación política en el sur de la Florida, ¿no? Tuvieron varios meses de una reacción no muy positiva. Vimos las vallas en toda Miami, donde se los acusaba a Rubio y a los tres representantes de traidores, ¿no? A la comunidad. Y eso yo creo que tuvo eh, bueno, dio resultados, porque al final, eh, cuando parecía nuevamente que Estados Unidos iba a levantar las sanciones y permitir, sobre todo, que Chevron continuara funcionando, estos tres representantes republicanos del sur de la Florida, eh, amenazaron con votar en contra del famoso Big Beautiful Bill del presidente Trump. Y esa presión política fue la que eventualmente pues llevó a la imposición de esta política de presión máxima, ¿no? Por eso te digo que la lógica de cómo ellos ven el mundo, primero y sobre todo el interés nacional, contradice lo que es una realidad política interna. Y hoy en día la aplicación de sanciones no obedece a esta necesidad de mantener, no, digamos, de salvar esta imagen con la comunidad cubana, con la comunidad venezolana y con los hispanos que votaron por ellos. Sí, usted hablaba de que las sanciones normalmente atrincheran mucho más al régimen y adicionalmente hemos visto cómo han hecho una cantidad de viajes clave relacionados con China, con Rusia, visitas adicionalmente de iraníes a Venezuela y también de autoridades de estos países. Esto es preocupante, hace que Nicolás Maduro siga afianzando esas relaciones con enemigos de Estados Unidos. Bueno, es obvio que en ese contexto los únicos que van a comercializar con Venezuela son China, Rusia e Irán. Pero Irán está en serios problemas. Sí. Hoy mismo no sabemos realmente cuál ha sido el impacto del bombardeo israelita, la presión norteamericana, ¿no? El presidente Trump habla esta tarde mismo de usar la fuerza militar norteamericana. Entonces, Irán, pues obviamente, también tenía una necesidad de establecer vínculos con otros países fuera del Medio Oriente. La China necesita petróleo y la China tiene también que cobrar una enorme deuda que tiene Venezuela con ellos, ¿no?
Y Estados Unidos, quizás la prioridad número uno es frenar a la China y frenar el avance chino en las Américas, ¿no? Creo que si hay alguna cosa que es una prioridad, ¿no? En política exterior, manifiesta en varios lugares, o sea, está en documentos y todo, eh, pero es muy difícil controlar a la China. La China no es Irán, ¿no? La China no es Venezuela, ¿no? Y básicamente a la China, por ejemplo, han habido amenazas de que no, si compras petróleo, ¿no? Te vamos a imponer sanciones. Bueno, los aranceles impuestos a la China no tienen nada que ver con lo de Venezuela. Y la China compra un petróleo venezolano. El problema de Venezuela es el impacto que tienen las sanciones sobre su capacidad de producir para satisfacer no solo el mercado interno, pero estos clientes que aún mantienen, ¿no? Sí, incluso se habla, han habido algunos artículos que, bueno, entran un poco en la especulación o en escenarios posibles, en donde aseguran que China incluso podría a mediano plazo controlar esos pozos que actualmente son de Chevron. ¿Cómo ve usted este tipo de comentarios? ¿Usted lo ve posible, por lo menos al mediano plazo? Eh, yo creo que conozco los artículos a los que te refieres y están basados no solo en especulación, pero mira, no es solo controlar los campos petroleros Ujú. dejados por Chevron, pero también equipo abandonado por Chevron, ¿no? Lo curioso es que puede quedar mucho equipo de Chevron en manos chinas para mantener los pozos abiertos en Venezuela, ¿no? Eso fue precisamente algo que el mismo Grenell advirtió, ¿no? Parte de la lógica por la que él decía que había que mantener los pozos abiertos vía Chevron era para prevenir que la China tomara control de esos pozos, ¿no? De ese equipo. Hoy, de alguna manera, pues no tenemos, Estados Unidos no tiene la capacidad de prevenir que la China asuma control de esos, por lo menos de esa propiedad, ¿no? Porque no vamos a aplicar más sanciones a la China, ¿no? Estamos viendo que esa política de sanciones es muy problemática. ¿Qué otras sanciones podemos aplicarle a Venezuela para que cambie de comportamiento? Tampoco sabemos qué más hacer, ¿no? Exacto, sí, quería apuntar ahora a eso. ¿Cuál podría ser entonces la solución, lo que debería hacer esta administración lo que pasa es que cuando tratas de solucionar una cosa agravas a otra? ¿Qué sugiere usted que debería ser lo correcto? Mira, corriendo el riesgo de ser muy controversial, ¿no? Yo simplemente evaluando cómo las sanciones han sido aplicadas a través de los años a diferentes países y los resultados. Los resultados han sido extraordinariamente malos. Vamos en 66 años de sanciones a Cuba y no hemos logrado ni el cambio de régimen y no hemos logrado el cambio de comportamiento del régimen. Más bien, Cuba tiene una crisis económica, la peor de su historia, y tiene una crisis política profunda, pero a pesar de todo eso ha resistido y puede continuar resistiendo. Eso es lo más terrible de esta situación, Gaby, ¿no? Que uno no puede pensar en cuánto más deterioro puede haber en Cuba y por qué no se cae, ¿no? Eh, y yo creo que Venezuela tiene mucho trecho aún, ¿no? Mucho trecho de resistencia. Eh, entonces, quizás por eso, ¿no? La lógica de Grenell y de muchos que estaban proponiendo el levantamiento de sanciones y más bien lejos de hacer sanciones, pensemos en algo más pragmático, ¿no? En cómo lograr algo en Venezuela. Pero cuando uno va en esa ruta, pues entonces uno dice, bueno, pero esa fue la estrategia de, de Joe Biden y mire dónde nos llevó, porque no se puede confiar en el gobierno de Venezuela ni en el gobierno de Cuba, etcétera. Entonces, la respuesta muy simple es, no hay soluciones, Gabriel, no hay soluciones.
pero sí creo en la necesidad de buscar salidas, porque la verdad es que como tenemos hoy el ambiente político en este país, con cerca de 700.000 venezolanos a punto de estar, o por lo menos enfrentándose a una posible deportación, una Venezuela que no quiere aceptar a los deportados y una incapacidad entonces de influir en lo que hace Venezuela internamente. Y más bien una Venezuela que no solo que no va a aceptar estas deportaciones masivas, sino que cada día endurece más y tiene, ¿no? Eh, pues ahí en la mirada a la oposición. Y por eso es que vemos que hoy lo que Venezuela está haciendo es cada día siendo mucho más autoritario, porque no le importa, porque básicamente ya me han sancionado, ya me han amenazado con todo lo que con todo lo que van a hacer, pero no van a invadir Venezuela. No hay el menor peligro del uso militar norteamericano. Entonces, en ese espacio, desafortunadamente, Venezuela tiene un espacio muy grande de resistencia, ¿no? Sí. En eso de saber que ya te van a sancionar, también está el tema de cómo saltarte esas sanciones e Irán ha sido fundamental, ha sido un maestro fundamental en esta materia. Quería que nos comentara con respecto a esto, la posibilidad de un Irán bastante debilitado con esta guerra, ¿hace mella en Maduro o ya Maduro aprendió todo lo que tenía que aprender? Bueno, mira, justo antes de que se impusieran las sanciones a Venezuela, eh, yo leí un artículo de uno de mis colegas, Brian Fonseca, en America's Quarterly, donde él decía, mira, Estados Unidos está negociando con Irán, ¿no? ¿Por qué no negociamos con Venezuela? Si podemos negociar, si no nos preocupa que sean democráticos o no, y más bien nos preocupa el acceso al petróleo, etcétera, y estamos negociando con Irán, ¿por qué no negociar con Maduro? ¿No? Esa fue la posición de Grenell, Mm, ¿no? Hoy esa posición ya no es posible. sí. O sea, es decir, Irán no negoció y está en una situación absolutamente caótica, ¿no? Como eso es algo que está sucediendo mientras hablamos y los bombardeos continúan, ¿no? Pero el Irán de hoy no es el Irán del día viernes de la semana pasada. Y la posibilidad que tiene Irán de actuar internacionalmente también está muy reducida. Y esto debe preocuparle a Nicolás Maduro, ¿no? Debe preocuparle también a Rusia, porque Rusia también, los drones que utiliza Rusia en su guerra contra Ucrania, por ejemplo, son de fabricación iraní. Entonces, esta guerra tiene consecuencias para todas esas alianzas que existían, que hoy están, pues, bueno, veremos cómo sí sobreviven, ¿no? Pero definitivamente me parece que la avanzada iraní en América Latina, ¿no? Debe estar bastante debilitada también, producto de lo que está pasando en Irán e Israel. Recientemente, el Foro de Opinión Pública Latina acaba de hacer un importante estudio relacionado a los venezolanos y sobre todo su reacción, la manera en que han venido votando hasta ahora con respecto a las políticas migratorias aplicadas recientemente. En principio, quería darle una pregunta abierta para usted. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio de opinión? Sí, gracias Gaby por preguntarnos esta encuesta. Esta es una encuesta a venezolanos, tanto los que son ciudadanos, nacidos acá o naturalizados, los que están en una situación, digamos, migratoria, ya sea TPS o parol, y también algunos que están fuera de estatus, ¿no? Y básicamente la idea era a 100 días de la administración de Donald Trump, ver
cómo se sentían ellos, particularmente con esta gran, con este gran esfuerzo que para muchos es dirigido a la población venezolana, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado como primera observación es, y esto lo digo más quizás en términos teóricos, ¿no? Que se ha quebrado la empatía en esta comunidad, como se ha quebrado la empatía a nivel nacional. Y cuando me refiero a la empatía, es la empatía entre aquellos que llegaron primero y tienen su situación migratoria resuelta y aquellos que llegaron después y que pensaron que tuvieron su situación, ya sea vía TPS o parol, pero que dependían en gran medida del apoyo que les daban los que estaban acá hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Eso parece haberse quebrado de una forma bastante preocupante. Hay un segmento de la comunidad venezolana ciudadana que, por ejemplo, de los que votaron por Donald Trump, ¿no? Y que son ciudadanos norteamericanos, que están de acuerdo con las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, ¿no? Y lo dicen sin ningún arrepentimiento, ¿no? Eh, es 50% de los que votaron por Donald Trump piensan así. Y eso hay un 50% obviamente que está bastante arrepentido de haber votado por el presidente Trump y que se siente traicionado de alguna manera, ¿no? Muchos hablan de la gran traición que sufrieron, que no votaron por esto. Nos dicen y hay una parte cualitativa de la encuesta donde eh, eh, bueno, expresiones muy fuertes, ¿no? Donde nos dicen, por ejemplo, bueno, nosotros pensábamos que iban a expulsar solo a los criminales, pero no a gente como nosotros, ¿no? La mayoría de los venezolanos somos buenos, ¿no? No somos todos Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Eh, pero hay otros que dicen que sí, que hay venezolanos que han violado la ley y que deben ser deportados inclusive que están de acuerdo con que hayan sido enviados a El Salvador inclusive de manera irregular, ¿no? Entonces, creo que esa es la conclusión mayor del estudio. Hay- hemos llegado a un momento donde no hay empatía entre los diferentes grupos de venezolanos. Los que están acomodados no sienten mucha responsabilidad por aquellos que están en situación de transición. Incluso esa traición no solamente va hacia la administración central, va hacia, por ejemplo, los congresistas. También estudiaron parte de lo que sería ese cúmulo de autoridades por las que votaron. Sí, hicimos una pregunta sobre pues, el grado de aprobación de Mario Díaz Balart, de Carlos Jiménez y de María Elvira Salazar, los tres congresistas, y también de Marco Rubio. Y Marco Rubio es el que más castigo recibe en la encuesta, ¿no? Si me acuerdo bien, creo que el 41% tiene una opinión negativa de Marco Rubio. Y ahí creo que el impacto, o sea, Rubio es visto como el principal responsable por el levantamiento bueno, de los permisos como TPS. Y muchos en las encuestas, en la parte cualitativa, mencionaban una carta que había salido pocos días antes, inclusive cuando estábamos en el campo se debatía todavía, donde el 22 de enero el secretario de Estado envió una carta a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, diciéndole que las condiciones en Venezuela habían cambiado, ¿no? Y por lo tanto, la gente venezolana con TPS o con paro humanitario ya no necesitaban tener esa protección temporal, ¿no? Eso creó mucha discusión entre nuestros encuestados. ¿No? Porque, pues obviamente, como bien hablamos al principio de esta entrevista,
la situación en Venezuela no ha cambiado. Si ha cambiado para mal, no para mejor. Entonces, no hay, es decir, las condiciones hoy son peores de lo que fueron el 2018-19, cuando el mismo Marco Rubio introdujo TPS, ¿no? Entonces, eso creo que ha creado una situación de desconfianza hacia el secretario de Estado en un segmento importante. Por supuesto, mucho más entre los que tienen TPS y parol humanitario, pero hay un componente muy duro, muy fuerte, que no se ha movido y que apoya al secretario de Estado y que apoya a los representantes, ¿no? Esto lo veremos, pues obviamente, si es que esta tendencia continúa, probablemente tendrá un impacto en las elecciones de medio término el próximo año. Sí, a eso quería apuntar. ¿Usted cree que en definitiva podría haber un cambio a pesar de que Florida se ha convertido en un bastión republicano? Gabriela, yo creo que siempre es es un gran riesgo predecir el resultado de una Claro. elección. Y además, elecciones de medio término generalmente le pertenecen al partido que está mejor organizado y mejor financiado, porque no sale a votar mucha gente, ¿no? Es probable que el próximo año sí haya una gran convocatoria, pero el Republicano sigue siendo el mejor organizado, el mejor financiado y el que siempre tiene candidatos con vínculos con la comunidad. El Partido Demócrata, en la Florida en particular, es un partido muy desorganizado. Los candidatos aún no los han definido, ¿no? Y creo que va a ser difícil porque aún ni siquiera no saben si van a ser si van a correr hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha, ¿no? Entonces, es difícil predecir lo que va a pasar el próximo año en ese sentido. Todo daría a indicar, sin embargo, ¿no? Por los números de la encuesta, que por lo menos entre los venezolanos que votan, un segmento importante ya no votará por ellos. Profesor, también quería sus impresiones con respecto al tema de la represión dentro de Venezuela. Incluso el alto comisionado de Naciones Unidas hablaba de esas detenciones arbitrarias, de las torturas, cómo se estaba persiguiendo periodistas y particularmente hemos visto una nueva tendencia en donde también se están presionando a los economistas del país. Algunos ya están en prisión sin ninguna razón y otros están siendo llamados a interrogatorios. Están de alguna manera también cerrando ese espacio de personas que se cuidaban muchísimo, pero que simplemente explicaban la realidad económica del país. ¿Cómo ve usted todas esas situaciones tan complejas? En este momento, para el gobierno de Nicolás Maduro, probablemente no hay dos disciplinas más peligrosas para la estabilidad del régimen que los periodistas que cuentan cuál es la situación y los economistas que básicamente desmistifican, ¿no? Esas interpretaciones sobre lo que es la economía venezolana, que nadie la entiende, nadie entiende cómo funciona. Y cuando un economista intenta hacer una interpretación sobre la realidad económica, hoy se convierte en un subversivo. Entonces, es triste, pero esa es básicamente la realidad interna en Venezuela. Es parte del control de la narrativa que quiere dar el gobierno. Por supuesto, cualquiera que cuestione esa realidad se enfrenta pues ahora a este tipo de situación. Y creo desafortunadamente que no solo porque de alguna manera, miren, hoy tienen, el 28 de julio es el aniversario de la elección, ¿no? Del fraude electoral, ¿no? Pero ellos lo ven de otra manera. La narrativa del gobierno de Nicolás Maduro es que ganaron la elección del 28 de julio y ganaron las recientes. Entonces, para ellos son absolutamente legítimos. Entonces, y la legitimidad que tienen, ¿no? Es la que les da entonces la habilidad de básicamente tratar de eliminar a cualquier oposición, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, entonces,
el hecho de eh, y lo digo más que nada como una observación, el hecho de que no hay capacidad internacional más allá de las sanciones, ¿no? De obligar al régimen de Nicolás Maduro a respetar los derechos humanos, pues por lo menos a no ejercer este tipo de presión, pues esa habilidad de la comunidad internacional no existe. Y no existe tampoco de parte de Washington. Entonces, él se ha consolidado su régimen y vamos a ver más, no menos de este tipo de comportamiento. Nuevamente le hago la pregunta, ¿hay alguna alternativa a esto? ¿Cómo puede por lo menos la gente de afuera ayudar a los que están adentro, tratando entonces de que esa represión se disminuya de alguna manera? Como los momentos que vivimos son de tanta tensión, tanta incertidumbre, Gabriela, y me imagino que tú, como muchos venezolanos y venezolanos que son amigos, e inclusive ahora parientes míos, ¿no? Eh, es muy difícil tratar de ver una salida siquiera, no solución, pero una salida a esta. eh, entonces creo que nos esperan meses, si no años, aún de este proceso y con no menos, sino mayor incertidumbre, ¿no? Y todo lo que eso significa para los que están allá, que están sufriendo la represión, y los que viven acá con una gran incertidumbre de no saber dónde van a estar el próximo año, ¿no? Y una última pregunta, esa jugada de María Corina Machado de promover una Venezuela libre como una oportunidad para muchos sectores en el extranjero, ¿le parece una buena jugada, por lo menos dentro del alcance que ella logra tener, o realmente es un poco más una ilusión que algo que pueda dar frutos? Filosóficamente, por supuesto que estoy de acuerdo con ella, ¿no? O sea, una Venezuela sin dictadura donde pudiese darse y estoy seguro que si es que cae esta dictadura, ¿no? Y Venezuela se abre, la inversión internacional va a ser masiva, Sí, ¿no? Inclusive de los mismos venezolanos que han sido productivos en el exterior. Pero como eso no está sucediendo, ¿no? Y más bien lo que estamos viendo es que la misma oposición venezolana se ha dividido nuevamente. sí. Entonces, eso hace inclusive que sea cada vez más precaria la situación de la oposición en el contexto que vive Venezuela. Y por eso esa división de la oposición, ese papel que juegan algunos actores, ¿no? En Venezuela, lo que hace es que cada día consolida más a a la dictadura, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, por todas estas conclusiones. Claro que sí. Era el profesor de la Florida International University, FIU, Eduardo Gamarra, aquí en su programa Perspectivas.